Latinoamérica, movimientos revolucionarios en el siglo XX. Buenas tardes, profesora Mónica Bellido. Hoy les presentaré cómo se surgió el movimiento revolucionario en Latinoamérica. En la mitad del siglo XX se han experimentado estos procesos revolucionarios. En 1910 se originó la Revolución Mexicana. En 1932 fue el levantamiento del campesino de El Salvador. En 1932 el golpe de Estado de Chile. En 1932, la Revolución Constitucionalista en Brasil. En 1952 fue la Revolución Boliviana. En 1979 fue la Revolución Nicaragüense. Estos han surgido nuevos reglamentos políticos, cambios demográficos y cambios en la estructura social. La oposición de los gobiernos oligárquicos. En 1890, las políticas liberales impulsadas por los gobiernos nacionales acarrearon serios problemas económicos y financieros para el país. El progresivo aumento de la deuda externa por los empréstitos contraídos en el extranjero, la desvalorización del peso argentino frente al oro, que era el medio de pago internacional, el desarrollo de un proceso inflacionario y un constante aumento del costo de vida. La inflación favorecía a los terratenientes exportadores, que recibían oro como pago por sus productos, pero perjudicaba a los sectores que tenían remuneración fija en pesos, como los asalariados, los empleados públicos y los obreros. Las transformaciones económicas y sociales generadas por la expansión de la etapa agroexportadora no fueron acompañadas por prácticas políticas que representaron una auténtica democracia. Los sectores gobernantes excluyeron a la mayor parte de la población de la posibilidad de verse representada a través del voto. La élite tradicional no estaba dispuesta a incluirlos como iguales ni a permitir su participación plena en los asuntos políticos y económicos. La oligarquía limitó el ascenso de los sectores medios, aceptándolos tan solo en lugares que no amenazaron el contrato social y político que ejercía históricamente. Uno de los mecanismos que hicieron posible esta exclusión fue el fraude. El sector obrero se desarrolló a inicios del siglo XX por los siguientes factores. Número 1. El crecimiento demográfico y la industrialización. Estos factores fomentaron la conciencia política. Esto se consolidó en la formación de los sindicatos. Los sindicatos sirvieron para que todos los trabajadores realicen demandas laborales. Esto se consolida en marchas, huelgas y sabotajes. Esto permite que los políticos entendieran la importancia de los obreros como base electoral, lo que llevó a negociar e incluso asumir estas demandas. Entre 1910 y 1920, los obreros lograron el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas. Número 2. Movimiento de la Reforma Universitaria. En 1910, los universitarios, por la influencia de las revoluciones rusas y mexicanas, plantearon construir una orden social, económica y política más justa. En 1919, en Córdoba, Argentina, plantearon un movimiento universitario en las cuales eran la modificación de los planes de estudios obsoletos, fin de la influencia de la Iglesia, la autonomía universitaria, docentes por concurso público, ingreso estudiantil irrestricto y el reconocimiento de los centros estudiantiles. La protesta se extendió, manifestó a la Juventus argentina. El gobierno respondió a las demandas de los estudiantes. En América Latina repercute los resultados, especialmente en nuestro país, Perú. Revolución Mexicana. Hablaremos de los personajes de la Revolución Mexicana. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total fue ocupado la presidencia por 31 años, una extensión sin precedentes y cuyo lapso en la historia de México es denominado como Porfiriato. Jorge Dordeo Arango Arandula, más conocido como Pancho Villa,
Fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Víctor Yánto Huerta. Francisco Madero fue un empresario político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana en el año 1910. Emiliano Zapata Salazar, conocido como Emiliano Zapata, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Evolución en el tiempo. En 1884 hasta 1911, la dictadura de Porfirio Díaz, su gobierno fue que benefició a los ricos, mientras que la mayoría de los mexicanos vivían en extrema pobreza. En 1910, núcleos revolucionarios liderados por Pascual Orozco y Pancho Villa, el estado de Morelos bajo las órdenes de Emiliano Zapata, su proceso de revolución fue la revolución política y revolución agraria. En 1911, Porfirio Díaz fue derrotado, Madero formó gobierno provincial, cae Madero y asume Victoriano Carranza por los Estados Unidos. En 1914, Huerta fue derrotado por las tropas de Villa y Zapata. En 1916 se originó la Asamblea Constituyente. En 1917 se promulga una nueva constitución. Su punto principal fue que se creó el marco jurídico para las reformas políticas y económicas, el principio de la nacionalidad de las riquezas de subsuelo, el reconocimiento de los derechos sociales, la protección de los trabajadores y las reformas agrarias. La Revolución Boliviana. La Revolución Boliviana fue la primera y hasta hoy la única insurrección obrera. Víctor Paz dirigió la revolución más importante de Bolivia. El 9 de abril de 1952, los obreros se enfrentaron en la capital al ejército y le ganaron en la contienda. No obstante, esta fue una revolución exclusiva de la clase obrera. También participó en la clase media, representada por el movimiento nacionalista revolucionario, liderado por Víctor. Después del triunfo, el gobierno quedó en las manos del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, y la Central Obrera Boliviana, propiciando la entrada de los campesinos a la vida política. Asimismo, entre 1952 y 1956 se aprobó una reforma agraria, el sufragio universal y la nacionalización de las principales industrias del país. En 1959, el ejército rebelde y una guerrilla a base comandada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, el argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos derrotaron a las fuerzas estatales comandadas por Fulgencio Batista. Esta revolución inició un proceso de cambio social donde se establecieron medidas como la reforma agraria, la nacionalización de empresas estadounidenses presentes en la isla, campañas masivas de alfabetización. En los años 60, la revolución profundizó y adaptaron como ideología oficial el socialismo, ideología que produjo modificaciones hasta el presente. También cabe recalcar que surgió un fenómeno muy famoso tras esa época, el boom latinoamericano. Fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970, influenciado por la Revolución Cubana. Cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y todo el mundo. El boom se relaciona en particular con el colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. En su momento, el boom se sitúa en 1967, con el éxito mundial con la novela de 100 años de soledad. La Revolución Nicaragüense. En 1979 triunfó un movimiento guerrillero llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional y derrocó al dictador Anastasio Somoza. El gobierno surgido a partir de esta revolución logró impulsar importantes medidas políticas como la campaña de alfabetización,
expropiaciones, las dotaciones de tierra para campesinos pobres y la renovación del sistema político. El populismo latinoamericano. La era populista es el reemplazo de los antiguos regímenes oligárquicos a partir del año 1930 y 1960. En el 1880 hasta el 1914 se inició el crecimiento del modelo primario del exportador de productos agropecuarios. En Argentina se multiplicó por 10, mientras que en el resto de Latinoamérica solamente se triplicaron. Esto benefició y hubo ingentes riquezas entre la élite económica latinoamericana, que empezó a fundar bancos, compañías de seguros, sociedades industriales y financieras. En el 1914 hasta el 1929, la Primera Guerra Mundial fue desfavorable para la exportación latinoamericana, pero con el paso del tiempo se fue recuperando debido a la subida de precios de los productos de exportación y por el surgimiento de un nuevo e importante consumidor, Estados Unidos. En el 1930 hasta el 1960 se dio inicio a la industrialización. En ese entonces hubo una crisis económica en la década de 1993 que redujo drásticamente los productos de exportación latinoamericanos. Las estrategias para superar cierta crisis, el Estado latinoamericano reforzó un vínculo comercial entre Europa y Estados Unidos. Después de cierta estrategia, la industrialización fue un medio para promover la autosuficiencia económica latinoamericana, protegerla de los vaivenes de la economía internacional y producir bienes. Esta sustitución de importación obtuvo todo un éxito a mediados del siglo XX. El desarrollismo. A los mediados del siglo XX apareció el desarrollismo, transformación de la estructura productiva agroexportadora de los países subdesarrollados a través de la inversión y el desarrollo industrial. El objetivo del desarrollismo fue la industrialización de América Latina a partir de una mayor intervención del Estado de planificación y gestión de economía, la nacionalización de las riquezas y recursos básicos. El populismo en Latinoamérica. Este populismo, para finalizar, fue una estrategia para satisfacer inmediatamente y sin traumas revolucionarios la necesidad popular. Sus características fueron la figura de un líder fuerte, la presencia de amplios sectores sociales, el carácter personalista de la política, la cual la líder tenía la capacidad de movilizar sectores sociales estratégicos. Política económica desarrollista que incluía programas de industrialización y nacionalizaciones. Los regímenes populistas que tuvieron que representar fueron Lázaro de Cárdenas, México, de 1964 a 1940. Gustavo Rojas Pinilla, Colombia, de 1953 a 1957. Getúlio Vargas, Brasil, de 1951 a 1954. Juan Domingo Perón, Argentina. Este tuvo 2 mandatos, de 1946 a 1955, y el segundo fue de 1633 a 1974.